aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 19 al 24. Si te gusta este segmento, compártelo con otros, suscríbete, es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Hermanos, ¿por qué me preguntas?, le dice Jesús a Anás. El interrogatorio o el interrogado no es él, sino el que lo interroga. El juzgado es el que lo juzga. El condenado es el que lo condena. No es porque él juzgue o condene, según lo anuncia Juan capítulo 5. Ha venido a salvar a todos, según lo anuncia Juan capítulo 3. Pero el que lo juzga o lo condena a él, que es vida y luz de todo lo que existe, se separa de la luz de la propia vida. El rechazo al Hijo de Dios, hermano que me escuchas, es el pecado del mundo, que ignora al Padre Celestial, que el Cordero de Dios ha venido a quitarlo según Juan capítulo 1, cargando sobre sí mismo el juicio y la condena del que, al juzgarlo y condenarlo, se juzga y se condena a sí mismo. La cruz del único que muere por el pueblo será el juicio de Dios. El Hijo de Dios,
que da su vida por los creyentes, revelará la gloria de su amor absoluto. Hermanos, el texto pone en evidencia la unicidad de aquel que nunca está solo, porque siempre está con el Padre, según anuncia Juan, capítulo 16. Él, que es para todos, los tiene a todos contra sí, desde los jefes hasta los siervos, desde los judíos hasta los paganos, desde Judas Iscariote hasta el apóstol Pedro, que es el representante de todo creyente. Este pasaje se ha de leer como continuidad del anterior. La confrontación entre el Señor Jesús y el príncipe de este mundo, hermano que me escuchas, se desplaza del huerto al recinto del jefe de los sacerdotes judíos. Se atribuye mayor relevancia al apóstol Pedro, que saca la espada para impedir que el Señor Jesús beba el cáliz. Y eso desembocará inevitablemente en su negación. Tampoco el apóstol Pedro, como todos, acepta la gloria del Hijo del Hombre, que ha sido levantado en la cruz. Hermanos, el Señor Jesús responde que siempre ha hablado, o sea, revelado abiertamente al mundo y ha enseñado en la sinagoga y en el templo de Jerusalén, donde se reúnen todos los judíos, sin ningún secreto. Es el revelador de Dios. Es la palabra de Dios dirigida al mundo. Es el Hijo de Dios que da a conocer a los creyentes el amor del Padre Celestial. El versículo dice: el sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Hermanos, Anás, pues, interroga al Señor Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Pero el Señor Jesús se niega a responder y se remite al testimonio de los que lo oyeron hablar en la sinagoga o en el templo de Jerusalén, como lo anuncia Mateo, capítulo 26. El apóstol Pedro es interrogado por los siervos acerca de su condición como discípulo del Señor Jesús. Y el Señor Jesús es interrogado por el jefe acerca de sus discípulos y su enseñanza. No se formula ninguna acusación, ni se presentan pruebas. Toda su vida pública ha sido una revelación. Lo conocen bien y ya han decidido darle muerte. Hermanos, ante Anás no se realiza un proceso al Señor Jesús, sino a los que lo han escuchado, inclusive Anás, para ver si son sus discípulos, ya que en ellos continúa su historia, como cuando el apóstol Pablo, persiguiendo a la iglesia en Hechos capítulo 9, según el Señor Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La lucha contra el Señor Jesús, cuando se escribe el Evangelio, se traslada a sus creyentes
y a su doctrina. Seguimos leyendo el versículo. Dice, Jesús le respondió abiertamente, he hablado ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he hablado nada a ocultas. Hermanos, esta enseñanza del Señor Jesús en público evoca las palabras del profeta que dice, no he hablado en oculto, ni en lugar tenebroso. Y lo dice en Isaías, capítulo 45. No es un buen proceder pedir al reo que sea acusador de sí mismo. Los testigos dirán si ha habido en su conducta alguna culpa. Termina el interrogatorio sin decir una palabra de la condenación del Señor Jesús. Ya al final de su misión, el Señor Jesús responde haciendo una consideración de conjunto de su enseñanza. La primera característica de su enseñanza es su carácter de pública, abierta a todos. Lo dice todo francamente, sin ocultar nada. Hermanos, el verbo he hablado en el tiempo pretérito perfecto indica una acción realizada cuyo efecto perdura. El Señor Jesús se distingue del mundo porque es su principio, es la palabra de Dios, a través de la cual el mundo fue creado. Es el Hijo de Dios enviado por el Padre para revelarle su amor, según lo anuncia Juan, capítulo 3. El Señor Jesús revela que Él es el revelador de Dios. Es el mismo Dios que se revela. Revelar significa comunicarse uno mismo. Y ese don sucede en la carne del Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús enseñó en la sinagoga y en el templo de Jerusalén, que son respectivamente el lugar de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. Todos los judíos, incluyendo los jefes, lo habían escuchado precisamente en ese lugar, que es la base de la identidad del pueblo de Dios. El Señor, hermano que me escuchas, no habló en secreto, ni en un lugar oscuro. El Señor Jesús no tiene nada escondido. No es la verdad que necesita quedar encubierta, sino la mentira. Es propio del enemigo del hombre actuar en las tinieblas. En efecto, teme la luz de la verdad, que lo desmiente. Seguimos leyendo el versículo. Dice, ¿por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído. Ellos saben lo que he dicho. Hermanos, el Señor Jesús, al ser interrogado, se convierte en interrogador. Ahora espera una respuesta. Si lo interrogamos, no recibimos ninguna respuesta. Una observancia oportuna
las palabras del Señor Jesús adquieren especial relieve en el momento en que el Evangelio es consignado por escrito. La doctrina del Señor Jesús debe ser aprendida de labios de los discípulos que escucharon personalmente al Maestro. Gracias a la luz del Espíritu Santo y a su asistencia, su testimonio es digno del más alto crédito, según anuncia Juan, capítulo 14. Seguimos en este versículo. Dice, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús. Así contestas al sumo sacerdote. Hermanos, es uno de los guardias del templo, siervo de los jefes. Su identidad es la de ser súbdito, obediente y ciego. Así el poder responde a la verdad. La bofetada es un anticipo simbólico de la cruz. Este acto de infamia en el ámbito de la pasión del Señor Jesús esconde una significación particular. Es el cumplimiento de los insultos al siervo de Yahvé que anuncia el profeta Isaías en su capítulo 50, donde dice, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que masaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. Seguimos en este versículo. Dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, declara lo que está mal. Si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Hermanos, con estas palabras, el Señor Jesús redujo al silencio al sumo sacerdote y a los asistentes. El Señor Jesús invita al siervo a hacer uso de la razón, a mirar la realidad sin prejuicios. Por eso el Señor Jesús lo exhorta a discernir el bien del mal. Es el lamento del mismo Dios que le pregunta a su pueblo, ¿qué le ha hecho para que lo traten tan mal? Y lo dice en Miqueas, capítulo 6. El Señor Jesús es el siervo de Yahvé que carga con nuestra iniquidad y nos justifica, según lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 52 y en su capítulo 53. No teniendo más que hacer, Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Hermanos, se omite el proceso del Señor Jesús, pero es que en realidad ha ocupado de alguna manera todo el Evangelio. El interrogatorio de noche en su casa no tenía valor legal y el Sanedrín no podía juzgar en una sesión nocturna. El apóstol Juan menciona el traslado del Señor Jesús a casa de Caifás, pero nada dice de lo que allí pasó. Anás no responde a la pregunta del Señor Jesús, porque el poder no reconoce el diálogo. No entiende otra razón fuera de la propia. Como los locos. Se subraya nuevamente, hermano que me escuchas, que el Señor Jesús está atado cuando es enviado a Caifás.
está atado por el odio y es enviado al que quiere darle muerte. Vamos a pedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.